Bienvenidos a la serie Conociendo la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. ¿Cómo le ha ido, profe? Todo bien, Angie. Felicidades y para los seguidores. Pues el día de hoy en esta sesión vamos a hacerle una preguntita que es ¿por qué tantos conflictos? ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, por ahora en América Latina, pero si hablamos de conflicto, va a tocar mirar que parecería que en todo el mundo como que los conflictos se han agravado en diferentes áreas, ¿no? Así es, en América Latina y en el mundo, ¿ok? Y eso es porque demasiadas vías de resolución de conflictos están atascadas, están taponadas, ¿ok? Por ejemplo, en la economía, hay una vía para resolver los conflictos de precios, los conflictos de acceso a los mercados y demás, y es la libre competencia, el libre mercado. ¿Okay? Eso no está funcionando porque no lo permiten funcionar. O sea, las leyes malas en la economía han suprimido el funcionamiento según las leyes de la oferta y la demanda y demás leyes económicas. Entonces, los conflictos de precios que son inevitables en cualquier economía, es decir, ¿por qué? Porque el que vende algo siempre quiere el mayor precio cobrar posible y el que compra algo quiere el menor precio. Libre mercado significa, bueno, deje que la oferta y la demanda se encuentren en un punto de equilibrio ahí y ya. Pero no porque interviene el Estado. ¿O no? Entonces los actores en la economía se dirigen al Estado, dame este precio, no quiero este precio, o quítame este competidor. Y eso, curiosamente, pasa lo mismo con la religión, por eso nosotros decimos separar la economía del Estado, las empresas del Estado, separar del Estado las empresas y del Estado las iglesias también, y religiones. Bueno, la economía creo que es un lugar donde muchos de los ciudadanos siempre nos vemos involucrados, ¿no? Porque uno va a los supermercados, a los mercados a comprar y siempre regatea, busca el precio más bajo. Pero cuando un precio está establecido, no tienes esa opción de decir, rebájame o haceme un descuento y demás, ¿no? Y yo le decía al profe que la economía es mucho más complicada, ¿no? Porque no solo está que nosotros como ciudadanos, como que estamos acostumbrados a que el Estado nos resuelva todo. Y decimos, la alcaldía debería ir y fijarse en los mercados, está todo sobre el cielo. Es que no se trata de que la alcaldía vaya y les diga bajen el precio, sino que los compradores y los vendedores nos toca negociar. Entonces, en esta medida es difícil entender, ¿no?, las leyes naturales de la demanda y de la oferta. Sí, lo que sucede, claro, es que estamos empobrecidos, hay otra sesión sobre cómo ellos redistribuyen nuestra riqueza a través de los impuestos. Estamos empobrecidos, entonces todos los precios nos parecen caros y demás. Entonces tenemos la libertad de conciencia no está funcionando, que es para, digamos, la libertad de conciencia es para resolver los conflictos espirituales, la gente, religiones. No, pero está metido el Estado, haciendo leyes de culto, leyes religiosas, leyes que tienen que ver con las iglesias y tal, lo cual desde el punto de vista cristiano es una aberración. Y sobre todo cuando uno piensa en leyes religiosas, ¿no? Entonces, aquí sí que agrava el conflicto, porque resulta de que hay una bronca natural entre protestantes y católicos, entre evangélicos y demás, y las sectas, ¿no? O las nuevas religiones que hoy están surgiendo, ya sean porque están recuperando sus religiones antiguas, ya sean porque otras están llegando del oriente, digamos. Entonces, y como que toca unificarlos a todos porque así lo dijo Papá Estado, ¿no? Unificarlo o hacerles una ley a cada uno, que esa es otra modalidad del estatismo religioso, que es como el estatismo económico, el estatismo cultural, educativo, etcétera. Tenemos mecanismos de solución de conflictos, libertad religiosa, libertad de culto, separación iglesia del Estado, es un mecanismo más que de resolver, de evitar conflictos religiosos. Pareciera que se los está estimulando, ¿okay? Pareciera que se está provocando conflictos religiosos. Además, con este asunto del feminismo radical,
tenemos que se provocan los conflictos dentro de la familia, ¿ok? Y con el asunto de las agendas gay y tal, se provoca el conflicto porque los homosexuales y demás quieren tener privilegios para poder ir a defecar en las iglesias, las puertas de las iglesias y cosas. Demasiado conflicto. Ahora, hay una clase de conflictos que son los políticos. Los conflictos políticos, para resolver conflictos políticos, se inventó en 1215, por poner una fecha, la democracia, el parlamento, la democracia representativa, los partidos políticos que eran los Tories y los Whigs, cuando se le impuso la Carta Magna, Juan Sin Tierra y tal. Eso era para resolver los conflictos políticos, pero ahora no está funcionando así. Por los mitos. Porque en lugar de discutir las políticas públicas, los partidos en el Parlamento, entonces viene la discutidera sobre corrupción, sobre fraude y compañía. Exactamente, y sobre todo a la ciudadanía nos piden ir a marchar, nos piden ir a protestar. Mire, el TCP, el Tribunal Constitucional está haciendo fraude, vaya a marchar, porque es su deber ciudadano. ¿Y para qué elegimos autoridades? Para que hagan su tarea. Bueno, ese es el directismo, ¿ok? El pueblo a las calles, esa es una consigna de la izquierda siempre. Lo que pasa es que a la gente se le han hecho creer que el pueblo en las calles contra la dictadura y tal. Hoy venía, antes de llegar aquí, estaba hablando con un amigo de Nicaragua, un amigo nuevo de 5 Reformas de Nicaragua, y me decía, bueno, pero es que aquí hemos salido a marchar y nos... Bueno, pero es que ahí, por empezar, la culpa de que esté de vuelta el señor Ortega la tienen los 3 gobiernos de la derecha mala que estuvieron entre Ortega 1 y Ortega 2. ¿Okay? Hubo casi 15 años, hubo 3 presidentes de la derecha mala que fueron tan malos, tan pésimos, que llegó el señor Ortega otra vez. Y ahora el señor Ortega lo quieren sacar haciendo marchas. No, no es así. Este tipo de gobiernos de izquierda como Nicaragua, Venezuela, no son dictaduras. Las dictaduras son de derecha, no como Somoza, Stroessner, Franco, Pinochet, Banzer, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, esos eran dictaduras, ya no hay más, ¿ok? Porque esos militares que daban golpes de Estado, gobiernos de facto y tal, ya no hay más, pero eso hablamos. Entonces, no es así, es con una oferta de capitalismo para todo, es como sucedió en Brasil. No es con marchas. Entonces, el problema es que como tú muy bien dices, meten que Odebrecht, que el caso tal, que el caso... Y además, otro mecanismo, eso atapona a los tribunales, porque los tribunales están decidiendo conflictos políticos a propósito de casos de corrupción, de casos de fraude. Entonces, ni se discute en el Parlamento las políticas públicas, ni los tribunales resuelven conflictos de tipo legal, judicial. Están resolviendo, dirimiendo peleas políticas porque se están fabricando causas debido a que los actores políticos son tan malos que no se pueden desplazar unos a otros ofreciendo mejores propuestas de políticas públicas, que es como debería ser. Entonces, ¿qué hacen? Denuncias. Aquí, denuncias. Son denuncias forjadas, fabricadas, muchas de ellas, no todas. Para mantener ocupados a los tribunales, ¿no? Siendo que esta debería ser una vía de resolución de conflictos y no una vía de atender a políticos. Bueno, una de las razones por la que nuestra justicia está mal, bueno, creo que ya sabemos. Están ocupados haciendo todo menos lo que tienen que hacer, atender los problemas de la ciudadanía en temas de justicia y no así servir a los políticos de turno, porque eso es lo que están haciendo ahora. Así es. A mí me tocó hablar de eso hace poquito con un grupo de Costa Rica muy bueno que se puede encontrar en YouTube, que se llama Los Ignorantes. Entonces me hicieron 2 horas de conversación tuvimos sobre incongruencias políticas. Puede usted buscarlo,
¿ok? Hay otra clase de conflicto, que es el conflicto ideológico, ¿ok? Para eso están las universidades y la prensa, pero tampoco funcionan, porque la prensa está vendida al mejor postor, tratando de, como tú muy bien dices, de sobrevivir. Y las universidades están copadas por los marxistas, están controladas por los marxistas desde el siglo pasado. O sea, el problema es que en el siglo XXI no hemos resuelto los problemas heredados del siglo XX y los marxistas nos han echado los problemas inventados, ¿no?, del siglo XXI. Vamos a decirlo más claro. Los problemas heredados del siglo XX vienen del marxismo clásico, los 10 puntos del manifiesto comunista, que son leyes e instituciones y políticas de todos los días, desde el siglo pasado hasta hoy. Eso no se ha resuelto. No. Aquí no se ha seguido privatizando ni desregulando, por ejemplo, no se ha resuelto, ni se habla, ni se quiere hablar de privatizar la educación. Pero entonces, encima de eso nos meten los problemas del marxismo cultural, nos meten la embestida de la ideología de género, el ambientalismo socialista, el racismo antiblanco y la exaltación de las culturas precolombinas y el relativismo posmodernista. Nos han traído 4 monstruos que no sé cómo nos vamos a liberar de ellos. Y en esta perspectiva, la universidad ha perdido ese su rol que se supone que era el que hacía ciencia, el que daba, como quien dice, estudios veredictos para la sociedad entera, ¿no? Y hoy, sobre todo, a mí me apena mucho, ¿no? Especialmente aquí en Bolivia, nos toca ver universidades que lo único que se ocupan es del presupuesto, que el presupuesto no alcanza, que esto no... Es decir, pidiéndole otra vez al Estado que siga, ¿no? Y me gustaría que también aclararan los que nos siguen, cuando nosotros hablamos de privatización, nos referimos a que el Estado haga lo que le corresponde y al resto de la ciudadanía nos deje hacer lo que nos toca hacer, en este caso, educación, salud, ocuparnos de lo que a nosotros nos compete, y no así, por ejemplo, decirle al Estado, dame una ley para prohibir a mis hijos que salgan a medianoche de mi casa. ¿Dónde está la autoridad de los papás? Muy contradictorio, ¿no? Y como quien dice, eso no es hacer política. Realmente estamos cayendo en un juego sin sentido y sobre todo cayendo en todo esto que en vez de ayudarnos a resolver conflictos nos conflictúan más. Primero, como papás tenemos que, y la ley viene y te dice no te metas, porque si los castigas te encarcelamos. Y uno dice, no tiene sentido común, no tiene lógica, no hay dónde ir. Eso es el toque de queda juvenil, un gran invento de José Antonio Cast en Chile. Por eso a mí, en personal, no sé usted, pero a mí no me gusta José Antonio Cast, ¿ok? Como es eso de toque de queda juvenil. Por favor, le falta 5 reformas al señor Cast. Y a Chile le falta privatizar mucho todavía. Hay muchos estudios sobre empresas del Estado que todavía mantiene el Estado en Chile. Yo voy a estar, hoy grabamos día 2, mañana 3 viajo a Chile, voy a estar en Chile, vamos a grabar sobre todo la parte cristiana. Si usted no entiende de política, le resulta todo muy complicado, déjeme decirle lo siguiente, la cosa está muy complicada porque se suman los problemas del siglo XX a los problemas del siglo XXI. Se suman y no solo eso, sino se multiplican unos por otros. Entonces, síganos al Gimnasio Liberal, Foro Liberal de América Latina, Partido Familia de Guatemala, síganos cuando podemos grabar, por ejemplo, en Los Ignorantes, un grupito de Costa Rica muy bueno, podemos comunicarnos, se puede comunicar con nosotros, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Foro Liberal de América Latina, 5 reformas, estamos a su orden para aclararle el panorama que está demasiado oscuro, enredado y difícil de entender. Los conflictos, por lo visto, no van a ir disminuyendo, al contrario, van a ir aumentándose. Gracias, profe, por haber estado en esta sesión. Gracias, Angie, por haberme acompañado y lo mismo nuestros seguidores. Hasta la próxima.